Ramsgate e Aylesworth. La escuela de Mr. Stock está ubicada en medio de un terreno cercado por barrotes de hierro. Tenía 24 alumnos entre 10 y 14 años. Vincent debía enseñarles francés, alemán y flamenco, además de vigilar a los niños durante sus recreos y ocuparse de su aseo. Como pago recibía casa y comida, pero ningún sueldo. Ramsgate era un lugar melancólico, pero no se avenía a su estado de ánimo. Inconscientemente había llegado a amar a su dolor como si fuese un compañero querido. Gracias a él, Úrsula estaba constantemente a su lado. Si no podía estar con la muchacha, no le importaba dónde estaba. Todo lo que pedía era que nadie se entrometiese entre él y la pesada saciedad con que Úrsula embotaba su mente y su cuerpo. ¿No podría usted pagarme aunque fuese una suma pequeña, Mr. Stokes?, preguntó Vincent. Aunque sea solo para tabaco y pequeños gastos. De ningún modo, repuso Stokes. Puedo tener maestros a montones por solo casa y comida. Cuando llegó el sábado, Vincent partió muy temprano para Londres. Era una caminata larga, y el día se mantuvo caluroso hasta la noche. Por fin llegó a Canterbury, descansando a la sombra de los grandes árboles que rodean la catedral, y luego prosiguió su ruta. Algo más lejos, volvió a encontrar un grupo de árboles cerca de un lago, y se instaló debajo de ellos, durmiendo hasta las 4 de la madrugada, hora en que el canto de los pájaros lo despertó. Por la tarde llegó a Chatham, y a pesar de su cansancio se dirigió directamente a casa de los Lawyer. No podía aquietar los precipitados latidos de su corazón. Apoyado contra un árbol, con un dolor indescriptible en su interior, permaneció allí mirando la casa de su amada. Al fin se apagó la lámpara que brillaba en la ventana de la salita de Úrsula y poco después la de su dormitorio, quedando la casa en tinieblas. Haciendo un esfuerzo, Vincent se alejó por el camino de Clapham, y cuando ya no pudo distinguir más la casa del ser que tanto amaba, le pareció que la volvía a perder. Cuando se imaginaba su casamiento con Úrsula, ya no pensaba más en ella como la esposa de un floreciente comerciante de obras de arte. La veía como la fiel compañera de un evangelista ayudando a servir a los pobres. Casi todos los fines de semana partía para Londres, pero le resultaba difícil estar de regreso para las clases de los lunes. A veces caminaba toda la noche del viernes y del sábado con el solo objetivo de ver a Úrsula salir de su casa y dirigirse a la iglesia el domingo a la mañana. No tenía dinero para comer ni para pagarse una cama, y al llegar el invierno tuvo que sufrir mucho por el frío. El lunes por la mañana, cuando regresaba a Ramsgate, estaba exhausto, hambriento y helado, y necesitaba toda la semana para reponerse. Después de algunos meses consiguió un puesto mejor en la escuela metodista de Mr. Jones en Aylesworth. Mr. Jones era un pastor de una importante parroquia. Tomó a Vincent como maestro, pero pronto lo transformó en una especie de cura de campo. Otra vez tuvo Vincent que cambiar todo el cuadro que se había forjado en su mente. Úrsula ya no era la esposa de un evangelista, sino la de un párroco campesino que ayudaba a su marido en la parroquia tal como su madre hacía con su padre. Le parecía que Úrsula lo miraba con aprobación, feliz de que hubiese abandonado la estrecha vida comercial y se hubiese dedicado a servir a la humanidad. Ni siquiera por un instante pensaba que el día de la boda de Úrsula se aproximaba cada vez más. Para él, aquel otro hombre no existía. Siempre se decía que la negativa de Úrsula se debía a alguna falta suya que debía reparar. ¿Y cómo repararla mejor que sirviendo a Dios? Los alumnos de la escuela de Mr. Jones eran de Londres, y Vincent fue encargado de ir a la capital a cobrar las mensualidades. Como la escuela era sencilla, los niños pertenecían al barrio pobre de Whitechapel. Vincent fue de familia en familia, escuchando el relato de sus miserias. Había bendecido aquel viaje a Londres que le permitiría pasar delante de la casa de Úrsula a su regreso. Pero el relato de las tristezas de los habitantes de Whitechapel lo conmovieron tanto que le hicieron olvidar regresar por Clapham. Volvió a Aylesworth sin un céntimo para Mr. Jones. Cierto martes por la tarde, durante los servicios religiosos, el pastor simuló gran fatiga e inclinándose hacia su ayudante le dijo: «Estoy cansadísimo, Vincent. Sé que usted estuvo escribiendo sermones, ¿verdad? Háganos escuchar uno de ellos. Quiero darme cuenta si usted podrá ser un buen ministro». Vincent subió temblando al púlpito. Su rostro enrojeció violentamente y no sabía qué hacer con las manos. Buscó en su memoria las bellas frases que había escrito, pero solo pudo articular palabras entrecortadas y hacer gestos torpes. «Bastante bien», díjole a Mr. Jones. «La semana próxima lo enviaré a Richmond». El día que tuvo que ir a Richmond era hermoso y magnífico.
el camino que debía seguir bordeando el Támesis con sus enormes castaños que se reflejaban en el agua. Los feligreses de Richmond escribieron a su pastor que les agradaba el joven predictor holandés, por lo cual Mr. Jones decidió brindar a Vincent la oportunidad de forjarse una nueva carrera. La iglesia de Turnham Green también estaba bajo el dominio de Mr. Jones. Su congregación era importante y difícil, y si Vincent se desempeñaba satisfactoriamente allí, estaría calificado para predicar desde cualquier púlpito. Para su sermón, Vincent eligió el Salmo 119,19. Soy un forastero en el mundo, no ocultes tus mandamientos de mí. Habló con fervor sencillo. Su juventud, su fuego, el poder que emanaba de su vigorosa figura y de sus penetrantes ojos impresionaron fuertemente a la congregación. Muchos se acercaron a felicitarlo, y él les estrechaba la mano sonriendo, y en cuanto a todos se hubieran retirado, emprendió camino hacia Londres. En el camino lo sorprendió una gran tormenta. Había olvidado su sombrero y su sobretodo, pero a pesar de estar calado hasta los huesos, continuó avanzando rápidamente. Por fin había vencido. Se había encontrado a sí mismo. Pondría su triunfo a los pies de Úrsula para compartirlo con ella. Continuaba lloviendo torrencialmente. A lo lejos, Londres se dibujaba sombrío sobre el cielo oscuro y parecía un grabado de Durero con sus torres y construcciones góticas. Siguió avanzando a pesar de que la lluvia le chorreaba por el rostro entrándole por el cuello. Cuando llegó frente a la casa de los Lawyer ya era tarde. Del interior de la misma salían ráfagas de música y todas las ventanas estaban iluminadas. En la calle varios coches esperaban. Vincent notó que en la salida la gente bailaba. Un coche, parado frente a la puerta, esperaba pacientemente, con su cochero protegido por un enorme paraguas. ¿Qué sucede?, preguntó el joven extrañado. Un casamiento, le contestaron. Vincent se apoyó contra el carruaje, mirando anonadado hacia la casa. Después de algún tiempo, se abrió la puerta del frente y apareció Úrsula del brazo de un joven alto. Los invitados salieron al porche y riendo arrojaron arroz a la pareja. Vincent se ocultó detrás del coche en el mismo momento en que Úrsula y su esposo subían a él. El cochero dio un ligero chasquido con el látigo y el vehículo comenzó a moverse. Vincent corrió detrás de él y apoyó su frente contra la ventanilla trasera. Úrsula, fuertemente rodeada por los brazos de su esposo, tenía los labios unidos a los suyos. Algo pareció cobrarse en el interior de Vincent. El hechizo estaba roto. Nunca creyó que sería tan fácil. Regresó a Aylesworth bajo la lluvia, arregló sus cosas y partió de Inglaterra para siempre. Libro primero. Borinage, Ámsterdam. El vicealmirante Jones Van Gogh, oficial de alta graduación de la Armada holandesa, estaba de pie en medio de la espaciosa habitación de su residencia cercana al arsenal. En honor de su sobrino, vestía su uniforme de charreteras doradas. Por encima de su poderosa mandíbula, característica de los Van Gogh, sobresalía su nariz recta y vigorosa que iba a unirse a una amplia frente convexa. «Estoy contento de verte, Vincent», dijo. «Mi casa es muy tranquila, ahora que mis hijos se han casado». Subieron un tramo de anchas escaleras y el tío Jan abrió una puerta. Vincent entró en el cuarto y depositó su maleta en el suelo. Por la amplia ventana veíase el arsenal. Tío Jan se sentó sin ceremonia sobre el borde de la cama y dijo a su sobrino: «Me siento feliz de que hayas decidido estudiar para el sacerdocio. Siempre hubo un miembro de la familia Van Gogh dedicado al servicio de Dios». Vincent sacó su pipa y comenzó a llenarla de tabaco, gesto habitual en él cuando necesitaba pensar antes de contestar. «Hubiera querido ser evangelista y empezar a trabajar enseguida», dijo. «No, Vincent, los evangelistas son gente sin educación y solo Dios sabe la teología que predican. No, hijo mío, los ministros de la familia Van Gogh siempre han egresado de la universidad. Pero te dejo, probablemente querrás abrir tus valijas. Cenamos a las 8. En cuanto se encontró solo, Vincent sintió que lo invadía una suave melancolía. Miró a su alrededor. La cama era amplia y confortable. El escritorio invitaba al estudio. No obstante, se sentía incómodo, tal como le acontecía cuando se hallaba en presencia de extraños. Tomó su gorro y salió a la calle. Pasó delante del negocio de un judío que vendía libros y grabados. Entró y después de prolongada elección apartó 13 grabados y regresó a casa de su tío satisfecho con los grabados bajo el brazo. Mientras se hallaba ocupado en sujetar cuidadosamente los grabados sobre el papel tapiz tratando de no estropear los muros, alguien llamó a la puerta. Era el reverendo Striker, tío también de Vincent, pero no por parte de los Van Gogh. Su esposa era hermana de la madre de Vincent, era un clérigo muy conocido y apreciado en Ámsterdam, donde lo consideraban de preclara inteligencia. Su traje negro de buen paño estaba bien cortado. Después de los primeros saludos, el pastor dijo:
He encontrado a Méndez da Costa, uno de nuestros mejores maestros de lenguas muertas, para que te enseñe latín y griego. Habita en el barrio judío. Deberías ir el lunes a las 3 para tu primera lección. Pero no he venido a decirte eso, sino a pedirte que vengas a comer mañana domingo con nosotros. Tu tía Wilmina y tu primo Kay ansían verte. Estará encantado. ¿A qué hora puedo ir? Comemos a mediodía, después del último servicio religioso. El reverendo Striker tomó su sombrero negro y su cartapacio. Le ruego salude a su familia en mi nombre, le dijo Vincent amablemente. Kay. La calle Keizersgracht, donde vivía la familia Striker, era una de las más aristocráticas de Ámsterdam. Las construcciones que se alineaban en ella eran de puro estilo flamenco, angostas, bien construidas, muy juntas unas con otras, semejantes a una hilera de tiesos soldados puritanos en un día de parada. Al día siguiente, después de haber escuchado el sermón de su tío Striker, Vincent se dirigió hacia la casa del reverendo. Un sol brillante pugnaba por abrirse paso por entre las nubes grises que cubren eternamente el cielo holandés, iluminándolo de tanto en tanto. Era aún temprano y Vincent caminaba lentamente, observando los botes del canal que costeaba las calles. Eran lanchas areneras, anchas, negras y chatas, con el centro ahuecado para recibir la carga. De proa a popa, largas cuerdas sostenían la ropa de toda la familia del patrón tendida al sol, mientras que los niños jugaban sobre el puente o corrían a ocultarse en la cabina que les servía de hogar. La casa del reverendo Striker era de arquitectura típicamente flamenca, angosta, de 3 pisos, flanqueada por una torre cuadrilonga. La tía Wilmina dio la bienvenida a Vincent y lo introdujo en el comedor. Un retrato de Calvino, firmado por Erich Schiffer, colgaba a uno de los muros, y sobre un aparador brillaban varias piezas de platería. Las paredes tenían paneles de madera oscura. Antes de que Vincent se hubiera acostumbrado a la oscuridad de la habitación, una joven alta y flexible salió de las sombras y lo saludó amablemente. Naturalmente, usted no me conoce, dijo con voz bien templada. Soy su prima Kay. Vincent tomó la mano que le tendía. Era la primera vez desde hacía largos meses que sentía el cálido contacto de la piel de una joven mujer. Nunca nos hemos visto, prosiguió la joven. Es extraño, ¿verdad? Yo ya tengo 26 años, y usted debe de tener... Vincent la miraba en silencio y pasaron algunos momentos antes de que se percatara que debía contestar algo. Con su voz áspera dijo, 24. Soy más joven que usted. Sí, después de todo no es tan extraño que no nos hayamos conocido antes. Usted nunca estuvo en Ámsterdam y yo nunca fui a Brabante. ¿Quiere tomar asiento? El joven se sentó tiesamente al borde de una silla y de pronto pareció transformarse de un rústico campesino en un caballero educado, diciendo a su prima amablemente, mamá siempre ha deseado que usted fuera a visitarnos. Creo que la campiña de Brabante le gustaría, es muy agradable. Lo sé, repuso la joven. Tía Ana escribió varias veces invitándome, pronto iré a visitarla. Vincent contemplaba embelesado la hermosura de la joven, con el ansia apasionada de quien estuvo privado demasiado tiempo de ella. Kay poseía las facciones fuertes de los holandeses, pero suavizadas y delicadamente proporcionadas. Su cabello no tenía ni el color del trigo ni el rojo violento del de sus compatriotas, sino que era una mezcla de ambos, lo que producía un hermoso tono poco común. Tenía el cutis blanquísimo, que había sabido proteger de las inclemencias del tiempo y que estaba delicadamente sonrosado, y sus ojos celestes y alegres daban vida a su hermoso semblante. La boca, ligeramente sensual y casi siempre entreabierta, parecía ofrecerse al amor. Notando el silencio de Vincent, le preguntó, ¿en qué está pensando, primo? Parece usted preocupado. Estaba pensando en el placer que hubiera sentido Rembrandt en pintarla. Kay dejó oír una alegre carcajada. A Rembrandt solo le gusta pintar mujeres viejas y feas, ¿no es así? No, repuso Vincent. Pintaba hermosas mujeres de edad, mujeres que eran pobres o desgraciadas, pero que por eso mismo poseían un alma. Por primera vez, Kay observó detenidamente a su primo. Hasta entonces, solo le había echado una mirada indiferente, notando únicamente su pelo rojizo y sus facciones toscas. Ahora advirtió su boca llena, sus ojos penetrantes y la alta frente de los Van Gogh. Discúlpeme por ser tan estúpida, murmuró. Comprendo muy bien lo que quiere decir de Rembrandt. Cuando pinta aquellos rostros de ancianos marcados por el sufrimiento, llega hasta la misma esencia de la belleza. Hijos míos, ¿de qué están hablando ustedes tan seriamente?, inquirió el reverendo Striker desde el vano de la puerta. Estábamos haciendo más amplio conocimiento, repuso Kay. ¿Por qué no me dijiste que tenía un primo tan simpático? En ese momento entró un joven con una agradable sonrisa. Kay se acercó a él y lo besó. Primo Vincent, dijo, este es mi esposo. Minhard Voss salió de la habitación.
regresando al poco rato con un niño pelirrojo de unos 2 años. Buzz se acercó rodeando a ambos con los brazos. ¿Quieres sentarte aquí a mi lado, Vincent?, le dijo la tía Wilmina, indicándole un lugar en la mesa. Frente a Vincent estaba sentada Kay, con su marido de un lado y su hijo del otro. Ahora que su esposo estaba allí, la joven parecía haber olvidado por completo a Vincent. En un momento dado, su esposo le dijo algo en voz baja y ella con vivo movimiento se inclinó hacia él besándolo. Las olas vibrantes de su amor parecían envolver implacablemente a Vincent, y por primera vez desde aquel fatídico domingo, el dolor de su amor por Úrsula volvió a apoderarse de todo su ser. El cuadro de aquella pequeña familia tan feliz y amorosa le hizo comprender que hacía largos meses que estaba desesperadamente hambriento de amor, hambre que resultaba muy difícil de aplacar. Un clérigo provinciano. Todas las mañanas Vincent se levantaba antes de que amaneciese para leer su Biblia. Cuando salía el sol a eso de las 5, se reclinaba en la ventana y miraba a los obreros que en largas filas entraban al arsenal. Algo más lejos, en el Zuiderzee, navegaban algunos vaporcitos y botes a vela. Cuando el sol terminaba por disipar la bruma del amanecer, cerraba la ventana, se desayunaba con un pedazo de pan y un vaso de cerveza, instalándose de nuevo frente a su mesa para estudiar griego y latín durante 7 horas consecutivas. A las 4 o 5 horas de concentración mental, su cabeza se tornaba pesada y sus ideas se confundían. No lograba comprender cómo haría para preservar en el estudio después de los años emocionalmente tan intensos que había vivido. Trataba de retener las reglas hasta que el sol se hallaba cerca del ocaso, hora en que debía ir con Méndez da Costa para su lección. Para dirigirse a su casa de su maestro, tomaba el camino Whittekent por Owsley's Chapel y la antigua iglesia del Sud, pasando por callejuelas donde había numerosos negocios de litografías y antigüedades. Méndez le hacía recordar a Vincent el cuadro La invitación de Jesucristo, por Ruy Pérez. Era un clásico tipo de judío con ojos profundos y cavernosos, rostro enjuto y espiritual, y larga barba puntiaguda como usaban los primeros rabinos. Cansado, después de sus 7 horas de latín y griego, y casi otras tantas de historia flamenca y de gramática, Vincent gustaba de hablar con Méndez de litografías y arte, y un día llevó a su maestro al estudio de un bautismo de Maris. Méndez estudiaba detenidamente el cuadro entre sus dedos huesudos. «Es bueno», comentó, «tiene algo del espíritu religioso universal». La fatiga de Vincent se desvaneció al instante y se enfrascó en una entusiasmada descripción del arte de Maris. Méndez movió lentamente la cabeza. El reverendo Striker le pagaba un buen precio para que enseñara latín y griego a su sobrino. Vincent dijo con voz pausada: «Maris es muy interesante, pero el tiempo pasa y debemos dedicarnos a nuestros estudios». Al poco tiempo, el tío Jan tuvo que ausentarse por una semana a Helborn. Sabiendo que Vincent estaba solo en la casa detrás del arsenal, Kay y Buzz fueron una noche a buscarlo para que los acompañara a cenar. «Debes venir todas las noches mientras tío Jan está ausente», le dijo Kay. «Además, mamá quiere que aceptes venir a almorzar con nosotros todos los domingos después del servicio religioso». Después de la comida, la familia se entretuvo jugando a las cartas. Vincent no sabía jugar y sentándose en un rincón empezó a leer La historia de las cruzadas, de Augusto Grusón. Desde donde se hallaba sentado podía observar la alegre sonrisa de su prima. «¿Qué lees, primo Vincent?», preguntó Kay, acercándose a él. El joven le dijo el título de la obra y añadió: «Es un hermoso libro, y casi diría que está escrito con el sentimiento de Dis Maris». Kay sonrió. Vincent acostumbraba a hacer esa clase de graciosas alucinaciones literarias. «¿Y por qué de Dis Maris?», preguntó. «Lee esto y verás si no te recuerda un cuadro de Maris». El autor describe un antiguo castillo sobre una roca, con bosques en la lejanía, a la hora del crepúsculo, y en primer plano un campo que era un campesino con caballo blanco. Kay lo miraba pensativamente. «Sí», dijo, «es verdad, se parece a Maris. Tanto el escritor como el pintor emplean su talento para expresar el mismo pensamiento». Vincent buscó un párrafo en el libro y dijo a la joven: «¿Y esto hubiera podido ser escrito por Michelet o Curly? ¿Sabes, primo? Para un hombre que ha pasado tan poco tiempo en las aulas, eres muy instruido. ¿Sigues leyendo mucho?» «No, ahora no, aunque me agradaría poder hacerlo, pero en realidad no lo necesito, pues todo se encuentra en la palabra de Cristo». «Oh, Vincent», exclamó Kay con reproche, «¿por qué hablas así?». El joven la miró extrañado. «Me agradas mucho más cuando vislumbras a Dis Maris en la historia de las cruzadas que cuando hablas como un clérigo provinciano de mentalidad estrecha». Buzz se acercó a su mujer. «Querida, ahora te toca jugar a ti». La joven miró un instante los ojos ardientes de Vincent y tomando el brazo de su esposo se acercó a los demás jugadores.